Hola amigos, bienvenidos de vuelta al canal y hoy tenemos otro vídeo de revisión de unas primeras impresiones de zapatillas, unboxing y primeras impresiones de las New Balance Fresh Foam More V4. Un usuario del canal las recomendó, las he visto en oferta y las he pedido. Son zapatillas, como veis, de máxima amortiguación. Tienen muchísima espuma en la media suela y para rodajes largos, para esas salidas a ritmos fáciles, recuperación, las recomendaban y en muchos sitios las ponen muy bien, incluso por encima de las 1080, que digamos es el modelo estrella más conocido en el line-up de New Balance. Así que vamos a probárnoslas y a daros mis primeras impresiones. Pero ¿por qué he elegido estas? Obviamente escucho vuestras recomendaciones, pero en primer lugar las Nova Blast han llegado, yo creo, a final de su vida útil. Tienen algo más de 700 kilómetros y algo que no me ha ocurrido con ningún otro modelo de zapatillas. ¿Veis? Esta es la derecha y tiene aquí una rasgadura en el upper. Y en la zapatilla izquierda incluso puedo sacar un dedo, un agujero entero donde saco el dedo y otro más pequeñito. No me ha pasado con ninguna otra zapatilla y eso me ha pasado dos veces porque tuve otras Nova Blast, tuve uno y ya las rompí, aunque estas con más de 1000 kilómetros. Estas me empezó a partir del kilómetro 460 a rasgarse, digamos, el tejido de la parte superior. Comentad, porque es posiblemente, al ser estas hendiduras de un tejido más fino, hecho para transpirar, pues ha causado que se rasgue. Es algo más estético que otra cosa, pero sí que noto que no me protegen tanto las piernas. Y esa es la razón principal, no que tenga algún agujero más estético que otro, sino que estoy notando en las últimas salidas que ya la media suela no me protege las piernas y no recupero muy bien. Me estoy cargando muscularmente y una de las razones, yo creo, es por tener una plataforma tan estrecha, las Asics Nova Blast, comparado con esto, si veis, sobre todo en la zona media y de talón hay muchísima diferencia. Puede que no tanto en la parte delantera, que también, pero si veis el arco es muchísimo más ancho y esto dará estabilidad a pesar de tener tanto espuma. Pues es una zapatilla que la principal característica, como he dicho al principio, es para proteger la musculatura. Tiene una media suela muy pronunciada, con bastante espuma y a pesar de que es pesada, obviamente, no se siente tan pesada como pueda parecer. Tiene una plataforma, una suela muy amplia, muy ancha. Esto proporcionará bastante estabilidad y compensa la altura que tiene el talón. En cuanto a la parte de arriba, es un tejido muy parecido a otras zapatillas de New Balance. Es un tejido transpirable, finito, que ayuda a reducir peso. La lengüeta es acolchada, no es de las ultra finas, pero no viene atada a los laterales, se mueve, así que veremos qué tal. En una primera puesta parece que no habrá problema. Lo que sí que he notado es los cordones son algo justos si quieres usar este último ojal para hacer el nudo del corredor, sobre todo para salidas largas o con desnivel que quieres evitar que el pie se deslice hacia adelante y que los dedos del pie golpeen y evitar las uñas negras famosas en el corredor. La parte delantera creo que es amplia para expandir los pies, no
es la zapatilla con una parte más amplia de las que tengo, pero sí que parece cómoda y como es un tejido bastante blandito, creo que va a ayudar. Y viene, no sé si lo apreciáis, ligeramente reforzada con algo de estructura en la parte delantera, que otra vez es para proteger el pie. Y por último, la parte del talón, si veis, tiene una ligera curvatura para proteger el talón de Aquiles. Espero que no haya ninguna rozadura porque sí que se eleva. Y el collar de la zapatilla también viene acolchadito, que lo mismo, para esta zapatilla está diseñada para correr muchos kilómetros en ellas. Parece buenos acabados, buena calidad en cuanto a durabilidad y tiene esos acolchamientos, esa estructura, talón, punta, para aguantar muchos kilómetros. No es una zapatilla para hacer series en ritmos muy altos, muy intensos, sino para proteger musculatura y rodar fácil, rodar a ritmos más suaves, más ritmo aeróbico. El 80% de lo que debería ser el entreno para carreras de fondo. Y otra cosa que quería ver era el peso. 330 gramos en la talla 45, que es mi número europeo. Así que va al puesto número 2 de zapatillas más pesadas en mi rotación, justo por debajo de las Nike Invincible 2. Cosa, por otra parte, probablemente esperada, ya que tienen muchísima espuma en la media suela. Pues de primeras sensaciones viene la palabra comodidad. Es una espuma bastante blandita, parece que amortigua. Veremos a ver si da algo de retorno de energía, pero parece que para salidas largas va a ser lo que buscaba, de proteger musculatura, y es el mismo compuesto que las 1080, es el Fresh Foam X, muy famoso en las zapatillas de New Balance, así que es algo que ya conozco, pero esta tiene más cantidad y creo que va a ayudar a proteger la musculatura. Lo que sí que tiene es una forma, una geometría un tanto agresiva para una zapatilla rodadora. Y yo creo que es para compensar el efecto de ser una zapatilla pesada, que no te quedes estancado en la transición del pie, sino facilitar esa transición, ayudar a compensar el peso con una geometría más pronunciada. Y eso yo creo que va a hacer el rodaje bastante eficiente. Pero vamos a salir con ellas, a hacer un rodaje y reportamos de vuelta. Amigos, aquí corriendo con las New Balance Fresh Foam X V4, More V4, y muy contento. Son súper amortiguadas, protegen mucho la musculatura. Era lo que me habían comentado, recomendado, y tengo que decir que es cierto. Metes volumen, metes intensidad y al día siguiente las piernas todo en orden. Así que para el propósito que son perfectas, y la geometría agresiva que tienen de rocker ayuda con la transición. Así que aunque son pesadas, puedes meter velocidad, no hacer series, pero he hecho progresivos, he hecho un mini tempo, las he puesto a 3:30 minutos por kilómetro y sin problema. Más puede que ya sea un poco demasiado para el peso que tienen, pero es una zapatilla con esta amortiguación que te permita estos ritmos, perfecto para salidas largas. Muy bien. ¿Qué cosas no me han gustado? ¿O qué negativos? Poquitos, pero alguno tiene. Lo dicho cuando me los probé, los cordones muy cortos, casi inservibles para hacer el nudo del corredor, y aconsejaría pillarlas medio número más.
ese refuerzo que tienen en la parte delantera para proteger los dedos, aunque no te pille, digamos, en pisada normal, no roces ni des, en bajadas puedes dar con los dedos. Por lo dicho antes, no puedes ajustar bien los cordones y ahí miraré a lo mejor cambiar a unos cordones más largos para que el pie no se vaya hacia adelante y no tenga ese contacto con la parte delantera. Y el último, hace 35-36 grados ahora mismo, mucho calor, así que puede que sea que simplemente note calor en todos los lados, pero no es la zapatilla más transpirable. Creo que la parte textil podría ser un poco más transpirable, pero el resto, rendimiento, amortiguación, geometría y sobre todo estabilidad, es increíble. Y ahí es donde parece que engaña, parece que tiene muchísima espuma. De hecho, si las miras por fuera, parece que el arco tiene más espuma que el talón o la parte delantera, pero es sin más el lateral. La media suela hace forma como U en la parte del arco y hace un poco de estabilidad, sujeta el pie para que no prone ni supine. Es una zapatilla neutra, no es que sea de un material distinto, es la propia media suela, pero esa forma y la anchura de la suela y plataforma las hace muy estables. Así que contento, llevo con esta salida más de 40 kilómetros ya, así que primeras sensaciones muy buenas. Dejadme comentarios, preguntas, dudas, encantado de responder y como siempre suscribir al canal, darle a un like y nos vemos en la próxima.